¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este estudio de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Ya estamos listos para comenzar, gracias a Dios. Tuvimos unos pequeños problemas una vez más con eh, Instagram, ¿verdad? Estoy pensando seriamente en, bueno, estoy valorando a ver si podemos seguir transmitiendo o no en el Instagram, porque si ustedes se acercan al perfil, pues van a encontrar que ahí están las series, están todas las predicaciones, todas las enseñanzas que hemos estado viendo a lo largo de casi 2 años, pero hay algunas que no están porque curiosamente no suben en el momento de finalizar los videos por cualquier error, cualquier cosa que suceda en el Instagram. Yo no sé, como que pierde capacidad y ya no lo podemos, ¿cómo se llama? Pues cargar. Entonces es una pena. Afortunadamente, pues yo tengo todos los videos, por supuesto, y los audios. Eh, Así que en el Facebook, entonces ahí podemos nosotros seguir los estudios semanales, también los martes. Recordemos que este mismo estudio que estamos dando los lunes, pues se retransmite o se estrena en el canal de YouTube los martes a las 8 de la noche. Hay muy buenas noticias. En estos días vamos a estar posteando en la página de Facebook, en la página de Instagram también, pues que ya tenemos podcast, ¿verdad? Gracias a Dios vamos a poder encontrar como podcast las series que hemos estado viendo, la de Tesalónica, el ejemplo de la iglesia moderna, toda la primera parte de Eliseo en esta serie de, de Elías, en esta serie de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, también la miniserie de Satanás, entre muchas otras, ya van a estar disponibles en las principales plataformas de Apple, en Spotify, en Amazon, etcétera, etcétera. Pues creo que son las más importantes, ¿verdad? Y Google también. Así que, pues gracias a Dios que seguimos eh, intentando, ¿verdad?, llegar a cada vez más personas, puesto que a eso somos llamados, a la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos con las personas que nos están apoyando justamente a lo del podcast. Ya, ya en las páginas, les repito, lo estaremos anunciando cuando puedan ustedes ya acceder a los podcasts para que también puedan oírlo en cualquier momento, sigan en orden las series, si tienen pues tiempo, si están en el gimnasio, en el auto, etcétera, pues ya a través de las plataformas que todo el mundo tenemos, pues gracias a Dios que vamos a poder continuar nuestro estudio, así que eso nos tiene súper animados. Y bueno, pues hoy vamos a ver un tema, pues entre comillas breve, breve por la cantidad de relato que viene en la palabra del Señor, pero pues con una enseñanza súper profunda. Hay muchas cosas que decir acerca de los versículos que vamos a ver. Hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo del segundo libro de los Reyes, pero sí, la verdad es que va a estar súper interesante porque hay mucha enseñanza, o sea, y pareciera una vez más, ¿no?, de estas historias que pasan delante de nuestros ojos o en nuestras lecturas diarias o cotidianas de la Biblia, y que pareciera que no hay pues mayor enseñanza más que la de ver un milagro, pues a lo mejor no tan impresionante, pero que tiene mucho significado y que tiene pues una similitud, ¿verdad?, con Jesucristo, con nuestra salvación, con la misericordia de Dios. Entonces, pues estamos entusiasmados por seguir adelante, ¿verdad? Eh, Déjenme ver aquí nada más un anuncio que salió. Bueno, no un anuncio, sino un aviso. Ok, pues dice velocidad de fotogramas clave demasiado baja. Pues la verdad es que no sé qué hacer. Entonces, si tú le sabes aquí a las transmisiones o al Facebook, etcétera, pues si me puedes echar después un mensajito de por qué sale eso y ayudarme, pues te lo agradecería mucho. Ahora me veo como diferente, primero porque ya tenemos una nueva locación, como ya se los había dicho, y estamos transmitiendo desde otro lugar. Y bueno, pues también estamos tratando de colocar aquí unas luces, por supuesto que la luz aquí es diferente. Entonces tengo de lado la cámara para el Instagram, de frente la del Facebook, etcétera. Entonces en unos momentos estaré acá, en otros momentos estaré acá. Es exactamente lo mismo. Ojalá algún día pueda tener diferentes cámaras para en una misma transmisión tener diferentes ángulos, porque eso incluso visualmente pues
nos hace concentrarnos, ¿verdad? No que todo el tiempo sea lo mismo, o al menos eso me dicen los que saben. Pero bueno, gracias a Dios ahí vamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites estar un lunes más, una noche más compartiendo tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque, Señor, has usado tantos instrumentos a lo largo de nuestra época, Señor, que pueden seguirnos enseñando, que pueden mostrarnos a través de tu palabra, Señor, los milagros tan maravillosos que tú puedes hacer y las similitudes tan impresionantes de hace pues miles de años, Señor, hasta nuestros días, y que nos acercan cada vez más a ti, sabiendo que te necesitamos, Señor, sabiendo que necesitamos la guía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, sé tú hablando en esta noche, pues nos acercamos a ti, ¿verdad? Confiadamente al trono de la gracia, no solo para hallar oportuno socorro, como dice tu palabra, sino también sabiduría, dirección, Padre, y que todo lo que nosotros podamos aprender y entender en esta noche, pues dé frutos, ¿verdad? Y fruto en abundancia, al 100 por 1, porque pues tú nos mandas, Señor, a compartir tu palabra, a bendecir a las personas, pero también a transformar nuestras vidas a través de la renovación de nuestro entendimiento, y cada cosa que nosotros aprendemos de tu palabra nos hace renovarnos más y más. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús, amén. Y tengo otra noticia: el próximo domingo, déjenme aquí ver el calendario para no decir la fecha equivocada. Hoy estamos a 31, ¿verdad? El próximo domingo 6, por supuesto, de agosto, vamos a tener la bendición de estar compartiendo un mensaje para la iglesia en las instalaciones de Vida Nueva para el Mundo Toluca, en el primer servicio. Gracias a Dios que se ha abierto la puerta, y Dios ha puesto, hasta donde he podido entender de parte de nuestro Padre, un tema increíble para el próximo domingo, así que pues no te lo pierdas. Si estás por acá, si escuchas este mensaje ahorita en vivo, o el día de mañana martes en la plataforma de YouTube, pues sabrás que el domingo vamos a estar compartiendo en el primer servicio, y hay un tema bastante, es maravilloso. Yo honestamente nunca he escuchado acerca de ese tema, sí de la enseñanza, por supuesto, pero Dios tiene algo bien especial para nosotros. No les digo ni de qué es ni nada, porque pues eres capaz de decir, pues ya sé de quién es o ya sé de qué se trata, pero no, créeme que Dios tiene un mensaje de mucho poder, de mucha bendición y confrontación, por supuesto, pues para que nosotros caminemos alineados por la derecha como debe de ser, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a seguir con el capítulo 6 del segundo libro de los Reyes. Qué bendición, porque pues seguimos adelante, y aunque pudiéramos, repito, y como lo he dicho muchas veces, pues pasar nuestra vista por muchos versículos, y así aprender, por supuesto, también de la palabra de Dios, pues hemos ido despacito, ¿verdad? Nos hemos ido de una forma profunda, nos hemos ido a la raíz de todo, nos hemos ido pues de la mano con el Espíritu Santo, que nos muestra tantas cosas tan maravillosas, y esta noche no va a ser la excepción. Si todo está bien en el Facebook, si todo está bien en el Instagram, pon un dedito arriba ahí en los comentarios, un like, comparte este video, acuérdate que es súper importante también hacerlo, pues para bendecir a más personas. Dice el capítulo 6 del segundo libro de los Reyes. Es bien breve esta pequeña historia, pero miren, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Versículo 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. 7 pequeños versículos, pero van a ver qué cosa tan impresionante y tan maravillosa. A lo mejor Dios en su misericordia, a través del Espíritu Santo, ya te hizo más o menos como ver de qué se va a tratar o de qué va el asunto de estos versículos, y eso me alegraría mucho, porque pues vamos a poder entender mejor, pues vemos una clara diferencia, ¿verdad?, entre muchas cosas que han sucedido
con Elías y también con Eliseo, y grandes diferencias que pues no por ser grandes diferencias signifique que unas sean de mayor o menor importancia, y me refiero a los milagros, ¿verdad? Pues a lo mejor sí, Elías hizo descender fuego del cielo y lluvia después de una gran sequía. A lo mejor pues aquí Eliseo nos muestra que saca el hacha de un río, ¿verdad? Y parecieran pues milagros como opuestos, ¿no? Mostrando la grandeza de Dios con Elías, y con Eliseo pues nada más devolviendo un hacha prestada a uno de los hijos de los profetas, ¿verdad? Pero finalmente es un milagro, no es poca cosa. Nosotros debemos de comprender que es súper importante el valor de todo lo que Dios hace con nosotros. No hay milagros pequeños. Dios no sabe hacer cosas pequeñas, Dios no sabe hacer cosas sin importancia, Dios no sabe hacer cosas sin sentido, sin un propósito, o como hemos dicho muchas veces, con despropósito. No, o sea, todo lo que Dios hace pues es parte de Él, es parte de su majestuosidad, de su gloria, de su grandeza, de su poder. Entonces no hay cosa ni milagro pequeño pues para Dios. Y así como lo hemos estado leyendo en estos primeros versículos, pues vamos a analizar a fondo, ¿verdad? Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho para nosotros, ¿verdad? Pues obviamente ha pasado el tiempo, y estas palabras de los hijos de los profetas pues nos hacen ver que el ministerio de Eliseo seguía adelante, y que no solo seguía adelante, sino que además era un ministerio próspero en cuanto a la adherencia de personas, ¿verdad? O sea, cada vez Eliseo tenía más discípulos. Por supuesto que los hijos de los profetas empezaban también a tener familia, pues tenían por supuesto ellos también la intención de compartir lo que habían aprendido de este hombre de Dios pues con más personas, y así es que se iban agregando. Lo vamos a poner estos 7 versículos tan en contexto con la actualidad, que es maravilloso, ¿verdad? Porque nosotros vamos a darnos cuenta de que sigue siendo actual. Lo hemos dicho en otras clases, en otros episodios. O sea, la Biblia es más actual que el periódico de mañana, ¿verdad? También palabras del pastor Armando. Es más actual que el periódico de mañana, más actual que el periódico de dentro de una semana. Y vamos a ver cómo todo empata. Entonces, pues bueno, seguía creciendo. Pues, seguramente tu lugar de reunión has notado si has sido prosperado por el Señor, no solamente bueno, en diferentes áreas, pero sobre todo en la cantidad de congregantes, ¿verdad? Aquí lo que sucedía es que habían crecido. Dice que ya les quedaba chico, ¿no? He aquí el lugar en que moramos contigo, es decir, en el lugar en el que nos congregamos contigo. No es que Eliseo viviera en una casa quizá como esta, o alguna casa quizá como la tuya, y que ahí pues llegaran a morar todos y a vivir todos con sus familias, con sus esposas, sus esposos, sus hijos, la suegra, el perico, el perro, etcétera. No se trata de solamente el lugar, una casa, ¿verdad? A menos que fuera como la casa de mi mamá, que es una casa muy grande, pues cabría toda una congregación seguramente ahí, pero no se está refiriendo a esto a los hijos de los profetas, sino que la congregación, el cúmulo de discípulos ya se había engrandecido, y sí, donde se reunían, no porque vivieran en el mismo lugar, entonces ya les quedaba estrecho, es decir, pues ya nos quedó apretado, ¿no? Alguna vez, pues a lo mejor en tu lugar de reunión, no sé desde qué país nos estás viendo o escuchando, pues a lo mejor tu congregación empezó con un número de personas pues a lo mejor pequeño, ¿verdad? Que pues recordemos que no hay nada pequeño para Dios, como decíamos hace un momento. Una sola persona es suficiente para alegrar a nuestro Señor cuando este pecador se arrepiente. Así que bueno, ya hemos visto cómo ha crecido, y hemos visto que pues ya no cabemos, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque la iglesia sigue creciendo en hijos, ¿verdad? De Jesucristo, en fieles servidores, en cristianos verdaderos. Hay otras iglesias que por supuesto también siguen creciendo, hay otras iglesias que siguen teniendo cada vez más servicios, que siguen teniendo cada vez más número de congregantes, pero pues como lo hemos dicho, y lo hemos dicho pues de una forma cuidadosa, pero también muy real, pues es algo que no afecta ni le interesa al reino de las tinieblas, mientras esa iglesia siga creciendo y solamente estén pues calentando las sillas, ¿verdad?
No son guerreros, sino solamente simpatizantes del Evangelio, personas quizá débiles espiritualmente, y no porque el Espíritu de Dios no pueda fortalecerlos, sino porque el Espíritu de Dios no está morando verdaderamente en ellos, sino solamente pues les gusta, ¿verdad? Les gusta la alabanza, les gusta la prédica, que se hable del poder de Dios, que se hable en otros, como en otros lugares, de una prosperidad económica, les gusta ser ricos, les gusta, pero no extender su mano, les gusta el poder de Dios, pero no les gustan los mandamientos, ¿verdad? Les gusta la alabanza, pero no les gusta la consagración y la santidad, les gusta ser parte de la alabanza y tienen el corazón más entenebrecido que a lo mejor cualquier otro mundano que puede resplandecerle la luz del Señor en cualquier momento, etcétera, etcétera. Perdón que sea tan directo, pero yo creo que muchos hemos pasado por ahí y pues te hablo con conocimiento de causa, ¿no? O sea, me conoces y sabes que yo lo que digo es porque también muchas veces lo viví, muchas veces lo atravesé y yo estuve en muchos de los grupos de personas que yo a veces te comparto como en este momento, ¿verdad? Entonces, bueno, pues gloria a Dios porque puede crecer de manera saludable el cuerpo de Cristo y para eso estamos tú, para eso estoy yo, para que podamos cada uno de nosotros seguir compartiendo la palabra de Dios y aún a pesar de todo, aún a pesar de la adversidad, aún a pesar de los problemas, de los enojos, de los desencantos, de la tensión, del cansancio físico, emocional, mental, lo que tú me digas, aún a pesar de eso, seguimos dando pasos, ¿verdad? Delante en los caminos del Señor, no haciendo caso a nuestra carne y guardándonos todo rencor, guardándonos toda apatía, toda pereza, tantas cosas que estorban en el crecimiento de la iglesia. Pero bueno, dice, por eso te decía que es tan actual, ¿verdad? O sea, también estamos hablando de cómo crecía con Eliseo, los hijos de los profetas, ¿se acuerdan de esa cantidad de los hijos de los profetas que presenciaron cómo Elías, se iba en el torbellino? Repito, no es un carro de fuego, hay que leer bien, porque justamente estudiando, también otras personas que bueno, tienen sus estudios, respetable por supuesto, y no dudaría jamás de su salvación, no soy Dios para saber quién sí y quién no, pero dice la palabra que los frutos nos hacen evidencia de las cosas, insisten en que fue un carro de fuego, pero no, Elías se fue en un torbellino, fue separado de Eliseo con un carro de fuego, pero estos hijos de los profetas eran los que se quedaron del otro lado del Jordán y que vieron esta portentosa manifestación de Dios y quienes recibieron a Eliseo para arrancar su ministerio. Bueno, pues ellos dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, es decir, ya crecimos, ya somos muchos, vamos a mudarnos, ¿verdad? Vámonos a un lugar más grande, vámonos a un salón, vámonos a un hotel, vámonos a construir quizá un templo, ya es hora para el Señor. O quizá una casa más grande, si el grupo de personas es a lo mejor pequeñito y fue creciendo, pues ahora necesitamos una casa más grande. Qué bendición, a mí me da algo bonito en el corazón ver cómo poquitas personas pueden estar buscando de una forma tan íntegra, tan hermosa al Señor, y que poco a poco se vayan adhiriendo, ¿no? O sea, repito, gloria a Dios por las mega iglesias, las congregaciones tan enormes, tan grandes, que pues que el mismo Señor guía, pero pues bueno, pues se transformó la historia por 12, ¿verdad? Y no por 60,000, que pues... Dice, vamos ahora a otro lugar, vamos al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Bueno, los hijos de los profetas le estaban diciendo a Eliseo, vamos ahora al Jordán, es un espacio más grande, vamos ahora a esta ciudad, vamos a hacer esto, pero hay algo que es súper curioso. Yo he vivido a lo mejor, pues no sé, a lo mejor 4 o 5 veces la mudanza de la congregación, quizá o de un par de congregaciones, conozco una tercera que también en algún momento se mudó, etcétera, etcétera. Y saben, nada que ver con los hijos de los profetas, ni esta congregación que ya tenía bajo su autoridad, pues, Eliseo, ¿verdad? Como instrumento del Señor. ¿Y por qué lo digo? Porque pues es algo bien triste, es una realidad y obviamente no es la generalidad, pero pues es lamentable ver cómo ahora
Siglos después, la iglesia, en lugar de ser tan proactiva como los hijos de los profetas y todos aquellos que no cabían y que dijeron, vamos cada quien a agarrar un ladrillo y nosotros construimos nuestra iglesia, vamos cada uno de nosotros a agarrar una brocha y pintamos las bardas de nuestra iglesia. Nosotros somos 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, somos 50,000 congregantes en este lugar. Vamos cada uno a agarrar una escoba y limpiar todo. Vamos nosotros a sembrar árboles, vamos a acondicionar un estacionamiento, vamos a acondicionar un audio, etcétera. O sea, un ejército como de hormigas que lo que se podría hacer, a lo mejor, o que llevó un tiempo de realizarse en 15, 20, un mes, 3 meses, se pudo haber hecho en muchísimo menos tiempo si en la actualidad fuéramos como los hijos de los profetas que estaban dispuestos cada uno a tomar una viga y construir su nuevo lugar para habitar y seguir escuchando la palabra de Dios. Lo lastimoso es entender que, pues sí, la gran mayoría llega al nuevo lugar a disfrutarlo. Gloria a Dios, qué bendición. Seguramente muchos de ellos están agradecidos con el Señor por las nuevas instalaciones, por el nuevo lugar, por las nuevas sillas, por tantas cosas que el Señor provee para poder seguir de alguna manera cada vez más cómodo y para que tengamos menos pretextos aprendiendo acerca de su palabra. Gloria a Dios por las personas que son sinceramente agradecidas. Pero ¿y los otros cientos? Los otros miles, porque pues resulta ser que hay mega iglesias y que solo participa el 0.5%, el 5% si tú quieres, el 2% de todos los congregantes, y como te decía, lo que quizá tomó 5 meses, hubiera podido tomar 3 semanas, si todo el mundo hubiera apoyado, si todo el mundo nos hubiéramos parecido a los hijos de los profetas. Y te repito, yo lo he vivido muchas veces, varias veces, y a veces no han sido mudanzas, y a veces fueron tragedias, inundaciones, o a veces fueron levantar congresos, poner sillas en estadios enteros, hacer tantas cosas, y uno acaba, pues sí, ¿verdad?, lleno de agradecimiento y el espíritu lleno de amor por el Señor, puesto que lo hacemos para Él y por Él. Pero nunca dejamos de reflexionar, caray, si todos fuéramos como el versículo 1 del segundo libro de los Reyes, capítulo 6, como los hijos de los profetas en el versículo 2, que dicen, cada uno tomemos una viga y hagamos allí un lugar que habitemos. Y él dijo, andad. Y te repito, seguro hay muchos que llegan a disfrutar de la labor. No está mal, pero tampoco pudo haber sido lo más correcto. Lo que sí está de la patada, o está para el perro, como lo solemos decir, ¿verdad?, es que hay otros que igual llegan de la misma manera y no son agradecidos. Más bien tienen mucho que criticar, más bien tienen mucho que juzgar, más bien tienen mucho que opinar, más bien tienen mucho que decir de, esa luz está mal, esta silla es incómoda, está muy chiquito, o está muy grandote, o hace mucho calor. Y aunque es natural, todos tenemos una opinión acerca de todo, pues también si no ayudamos, si no fuimos capaces de tomar una escoba y limpiar, pues, o sea, no nos quejemos, ¿verdad? O sea, porque, como dicen por ahí, como decía mi abuela, mucho ayuda el que no estorba. Y también cuando nosotros nos mantenemos cerraditos y solo con la boca cerradita y solamente agradeciendo al Señor, puesto que es de parte de Dios que pueden hacerse las cosas, ya que no nos movemos solos ni podemos lograr las cosas solos, pues hacemos más labor que estando juzgando. Pero hay algo bien curioso aquí en el versículo 2, el final. Dice, vamos ahora al Jordán, vamos a un lugar más grande y tomemos allí cada uno ladrillos, escobas, cemento, todo lo que tenga. Si yo soy herrero, yo aporto. Si yo soy albañil, yo aporto. Si yo soy electricista, si yo soy ingeniero, si yo nada más sé limpiar sillas, pues con eso. Vamos ahí, cada quien agarre una franela a limpiar sillas y hagamos allí el lugar en que habitaremos. Y él dijo, andad. Paréntesis, habitaremos. Esto no significa una vez más que todos se van a dormir ahí. Habitar en la presencia del Señor, habitar en la instrucción de su palabra. A eso se refería. ¿Y qué dijo Eliseo? Dijo, pues vayan. Pues qué padre, pues vayan, ¿no? Y no está mal, porque pues él está diciendo, queremos hacer esto. Y Eliseo no se los impidió, les dijo, me parece muy bien, vayan. Versículo 3, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera.
Estos dos versículos son maravillosos porque era Eliseo, o sea, era el pastor, ¿no? Era el líder, era la cabeza de todos ellos. Y él no dejó que marcharan al Jordán e hicieran todos solos. Él no dejó ni dijo, ay, bueno, pues ustedes son los hijos de los profetas, se ha acrecentado la congregación, se ha acrecentado el número de personas que vienen a escucharme, pues encárguense ustedes de coordinar, ¿verdad? Háganlo todos ustedes, vayan, vayan. Yo no se los impido, pero háganlo ustedes. Pero uno le dijo, oye, ¿no quieres venir con nosotros? Y él encantado, claro que dijo, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Qué maravilla de líder. O sea, no solo él estaba consciente de que ya no cabían, pues, de que ya estaba muy estrecho el lugar en donde estaban. No solo estaba consciente de que tenían una muy buena iniciativa los hijos de los profetas, que eran quienes ha venido nombrando los capítulos anteriores de Segundo Libro de los Reyes, y en los episodios anteriores hemos hablado mucho de ellos, eran pues digamos sus manos derechas, ¿verdad? Como si fuera el pastor principal, luego todos los líderes, los ancianos, los etcétera, etcétera. Y ellos le dicen, pues vamos. Y él, va, pues vamos todos. Qué cosa tan maravillosa. Eso, pues, la realidad es que eso es ser un verdadero líder. Y además, yo creo que amaban a Eliseo de tal manera que ellos sin él, porque le rogaron, te rogamos que vengas con tus siervos. A diferencia quizá de ahora, de los maestros pues, de alguna universidad, de tu escuela, quizá los jefes de tu trabajo, etcétera, pues te mandan a hacer algo y a lo mejor tú puedes decir, ay no, pues mejor yo lo hago solo, ¿no? Que ni venga mi maestro, que ni venga mi jefe, que ni venga mi pastor, mejor lo hago yo solo, porque por muchas razones, no voy a entrar en detalles, pero pueden ser muchas razones, imagínate tú la que quieras, ¿no? Pero no sucedía así con Eliseo. O sea, Eliseo decía, vayan, oye, pero queremos que vengas con nosotros, pues voy. ¿Verdad? Él no se apuntaba, él, como lo hemos visto con Giesi, con todos sus siervos, con sus criados, él daba la oportunidad de que salieran adelante. Lástima de cómo acabó, ¿verdad? En el capítulo anterior, el triste Giesi, que se le pegó la lepra por mentiroso y rata, pero bueno. Y ellos estaban tan, ¿cómo poder decirlo? Con un corazón tan apegado a su maestro, a Eliseo, que decían, es que queremos hacerlo contigo, ¿verdad? Yo no sé qué tanta fuerza pudo haber tenido Eliseo para también cortar vigas, para usar un hacha, como lo vamos a ver, y como es justamente el tema, Eliseo y el hacha. Pero lo que querían era que él estuviera ahí. Y eso es algo maravilloso porque es una evidencia, ¿verdad?, de que tu corazón emocional, por supuesto el espiritual, que no suplanta la conexión y la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, pues es válida también con tus líderes, con tus pastores, con tu jefe, con tus hermanos, con todas las personas que en espíritu te están rodeando, ¿verdad? Es tan hermoso, como dice el Salmo, pues ver a los hermanos habitar juntos en armonía. ¡Qué deleite! Y por supuesto que los hijos de los profetas, así como toda la congregación que ya a la cual enseñaba el profeta Eliseo, pues lo querían tener ahí. Eso es algo maravilloso. Y lejos de que Eliseo dijeran, es que pues sin mí no pueden, yo los tengo que coordinar. No, él ni les dijo, a ver cómo le van a hacer, o a ver cuáles son los planos, o para cuántas personas van a, con cuántas sillas van a traer, ¿no? Eliseo ni se los preguntó, dijo, ¿quieren hacerlo? Háganlo, ¿no? Y hay tanto, pues aquí sí no podría decir tanta similitud con la actualidad, porque pues todo tiene que pasar a capricho muchas veces de los líderes, a capricho muchas veces, o los bloqueos, ¿verdad? Porque también yo lo he visto. Yo hablo desde la experiencia. Estamos delante del Señor, como se aferran tanto a un ministerio que si algo está sucediendo de algún hermano, de alguna hermana que pueda estar siendo usado por Dios como un buen instrumento, pues empiezan los celos, empiezan las competencias, empiezan el cuidarse como si la obra fuera de cualquier ser humano y no de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay bloqueos, habladas, soberbia,
quieren hacer absolutamente todo, no porque las ideas que traiga a lo mejor otro instrumento del Señor sean malas, sino porque solamente no llegaron de parte de Dios para esta persona. Entonces, qué triste y qué lamentable es que tampoco en algún momento pues se parezca justamente el liderazgo al liderazgo de Eliseo, que él tenía la confianza plena de que todos los hijos de los profetas estaban haciendo lo correcto, porque además también ese es un punto, ¿no? No me estoy solamente yendo a la yugular, por decirlo de alguna forma, de los pastores o de las cabezas de los lugares, a lo mejor de congregación o etcétera, etcétera, sino también, pues por supuesto, a las ovejas, a las personas que quieren aportar, pero también nada más quieren sacar provecho para sí mismos, ¿verdad? Como decimos, o sea, jalar solamente agua para su molino y quedar bien delante de líderes y quedar bien delante de pastores. Y pues lamentable, porque pues la escritura a nosotros nos dice, ¿no? O sea, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y aunque se puede elegir a cualquiera, y en ambos va a haber una recompensa, pues entendemos que toda la recompensa del ser humano pues se va a quedar aquí, ¿no? Es temporal, es engañosa, no es eterna, no es divina, no, muchas veces pues tampoco edifica, sino todo lo contrario, estorba. O sea, ¿cómo podríamos comparar cómo paga el mundo a cómo paga Dios? Pues no hay punto de comparación. Es una cosa tan abismal, ¿verdad? La diferencia. Pero Eliseo no era así. Todo lo contrario, decía, pues yo quiero que mi pastor venga. Yo quiero hacer esto. Sé cómo hacerlo. Sé que mi pastor, sé que Eliseo me va a decir que sí. Sé que todos estamos de acuerdo en participar. Pero quiero que mi pastor esté, ¿verdad? Quiero que mi líder esté. Aunque no me haga un dedo. Pero era contar con él. Y como te decía, a veces hasta, preferimos hacer las cosas sin nuestros jefes, sin nuestros pastores, sin nuestros maestros, de que hay tareas, investigaciones, lo que sea, y preferimos hacerlos solos o sin ellos. Y eso es una falta de liderazgo pues tan evidente, es una prueba, una muestra de que no estamos haciendo clic con nuestros alumnos, con nuestros discípulos, con nuestros empleados, con nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Que no comparten el querer estar con nosotros. Y eso es algo muy serio y sucede a todos niveles. Pero ¿qué tal los hijos de los profetas y toda la congregación que ya era discipulada por el profeta Eliseo? Querían que estuviera ahí, por supuesto. ¿Qué dijo Eliseo? Pues yo iré. Pues claro, ¿por qué no? Bueno, hay muchos compromisos que en la actualidad ahora tienen todos aquellos que se hacen llamar pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros. Versículo 4. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! Obviamente aquí pues nos damos cuenta de que pues era algo difícil, obviamente, para cada uno de las personas, de los hijos de los profetas y de estos integrantes de esta gran congregación que ya no cabían, pues contar con herramientas, ¿verdad? Era una época donde pues las herramientas eran caras. Uno puede decir ahorita, hay un hacha nomás, la compro en Home Depot, en el Walmart, ¿no? Ya nada más falta que el Oxxo venda hachas, o allá en Colombia la compro en el Éxito. No, antes las herramientas eran algo costoso, era algo que no toda la gente podía adquirir, ¿verdad? Y mucho menos tan útiles como un hacha que servía incluso para construir un nuevo lugar para habitar, o sea, así de importante era. Y él pues grita diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó dónde cayó y él mostró el lugar. Entonces cortó el palo y lo echó e hizo flotar el hierro. Qué cosa tan increíble. Pero a ver, vamos por partes. O sea, déjenme aquí poner estos versículos. Es un incidente interesante porque primero no era la voluntad, evidentemente, de ninguno de estos siervos, pues perder las herramientas que pues, quizá con mucho trabajo alguien más les prestó, ¿verdad? Y él pues se lamentaba.
Y esto a mí me hace pensar mucho en que a veces cuando somos demasiado bendecidos en el lugar donde nos congregamos, no le damos el justo valor a las cosas que tenemos y que han sido consagradas para el Señor. Este siervo se estaba lamentando porque había pues perdido, se había roto, ¿verdad? Sin intención había sido este incidente de perder el hacha, de que pues obviamente hierro en el río Jordán pues se cayera, y él se lamentaba. Sin embargo, Dios, a través de Eliseo, como este instrumento maravilloso, tuvo cuidado de este pequeño detalle e hizo flotar el hierro una vez más. Pero es tan lamentable ver cómo estas herramientas con las que nosotros podemos lograr construir un nuevo lugar de reunión, lograr construir servicios dominicales en cada una de sus partes, tanto desde la bienvenida hasta la despedida, en todas las actividades que podemos hacer en nuestro lugar de reunión. Hay quien esas hachas las consideran cualquier cosa. Yo he visto congregaciones, obras que el Señor ha mandado a personas pues de bajos recursos, en lugares muy pequeñitos que pues a lo mejor pueden tener con trabajos una guitarra, ¿verdad? O armar un pequeño grupo de adoración, de alabanza, y que tratan cada cosa como lo que es. Instrumentos, mobiliario, todo lo que tengan pues algo consagrado a Dios, ¿verdad? Algo consagrado a la construcción de un servicio. Repito, desde la bienvenida hasta la despedida, ¿no? Todos son partes, todos los que nos congregamos sabemos que hay un programa, hay un rider, hay un horario que cumplir, por muchas razones se establece un horario, no vamos a entrar en detalles, pero lo hay y es bueno. Pero pareciera que todos los demás no son instrumentos que se consagren a Dios. Trato los instrumentos como quiero, le pego un chicle a los pianos, no cuido el mobiliario, ensucio, no soy ordenado, y no nos damos cuenta que cada una de las cosas que Dios nos permitió tener en nuestro lugar de reunión ha sido por su voluntad. La carta de los Romanos del apóstol Pablo dice que todas las cosas las hemos recibido, y que si todo lo hemos recibido, ¿de qué nos gloriamos? Si no, deberíamos nosotros de ser completamente agradecidos, ¿verdad? Porque no estamos actuando como actuó el hijo de los profetas, este siervo, que pues intentando servir, pues obviamente fue un accidente, y además es un incidente que Dios ya había contemplado también siglos antes. Ahorita vamos a ver la evidencia de que pues la herramienta con la que él estaba bendiciendo, tratando de bendecir a la congregación, tratando de bendecir a la comunidad ya espiritual de la cual formaban parte, pues es que obviamente fue un accidente y no lo hizo a propósito. El corazón de Eliseo no fue: ¿qué hiciste? Solo la pagas, o sea, no, y lamentable, porque pues ahora sí tenemos que ser así, ¿verdad? Si vemos que alguien pegó un chicle debajo del piano, como ya ha sucedido, pues tenemos que indagar, tenemos que buscar, estamos ahí como haciendo la policía ministerial para que cuando demos con el cochinote que se le ocurrió pegar un chicle, le demos banca, lo castiguemos, lo exhortemos, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo han cambiado tanto las cosas? Y Eliseo lo que dijo: bueno, pues fue un accidente. Y Dios es el que tiene cuidado de tu labor, de tus ministerios, de tu servicio, de lo que estás haciendo. Así que no te vas a quedar sin hacer nada. Hizo flotar una vez más el hierro para que él pudiera seguir con su labor. Y además no tener ninguna deuda con aquella persona que se la había prestado. Pero hay cosas más interesantes alrededor del hacha. Y bueno, antes de pasar, porque te decía, incluso Dios tiene contemplados estos tipos de accidentes. Y esto vamos a entrar un poco más hacia la misericordia de parte del Padre. Pero mira, en Deuteronomio 19 hay pues obviamente una cantidad de reglas y de mandamientos de parte del Señor y de instrucciones de acuerdo al comportamiento del pueblo de Israel. Y dice Deuteronomio 19 en el versículo 4: y este es el caso del homicida,
que huirá allí y vivirá. Aquel que hiciera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y le diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Bueno, hay una atenuante de todo esto, pero vean cómo el mismo Dios pone un ejemplo de lo que le pasó a este siervo de Eliseo. Dice, si alguien va y corta un madero porque está sirviendo al Señor, y la cabeza del hacha se desprende del palo y le pega a su compadre y lo mata del golpazo, bla, 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 ¿verdad? ¿Y cómo lo tenía contemplado el Señor? Porque a este siervo le pasó exactamente lo mismo. Él estaba cortando los árboles pues para poner la viga que a él le tocaba. Afortunadamente la cabeza de hierro del hacha, al desprenderse, no le cae a un brother, no le cayó a una hermana, cae en el agua. Afortunadamente, ¿verdad? Porque hubiera podido llegar a ser una tragedia. Pero no sé si a ustedes se les hace curioso, pero pues como Dios no escribe nada sin sentido, pues nos podemos dar cuenta como incluso un ejemplo de las indicaciones tan precisas que Dios tenía en el libro de Deuteronomio, habla justamente de cuando, como ejemplo, por supuesto, de cuando la cabeza de un hacha se desprende del palo. O sea, era algo que podía pasar, no había una mala intención. Pero, repito, ahora la mala intención existe porque hay nadie sin intención pega un chicle debajo de un piano. Nadie sin intención pues le pega un platillo para romperlo. Nadie sin intención le jala una cuerda o le hace un rayón a la guitarra o al bajo. Nadie sin intención daña todo lo que ha sido consagrado al Señor. Pero bueno, pareciera que, ay, pues no sé cómo llegó el chicle abajo del piano, ¿verdad? Ay, pues no sé por qué le pegué así. Fue un demonio el que llevó mi mano a golpear así la guitarra o el bajo. Y no le tuvimos nunca cuidado aquello que fue consagrado para Dios. Pero como Dios veía, por supuesto, en este siervo que no había habido intención, como lo muestra también su propio ejemplo en Deuteronomio 19, dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Es decir, Eliseo, y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. ¡Qué maravilla! Hay una analogía impresionante con nosotros y nuestra salvación. Primero te repito, Dios obra un milagro a través de Eliseo, porque simple y sencillamente no iba a dejar que este buen siervo, que estaba contribuyendo para la obra y la edificación de la iglesia, dejara de hacerlo. Así que Dios nos muestra que Él tiene cuidado no solamente de las grandilocuencias como lo hizo con Elías, sino en las aparentes pequeñeces como la cabeza de un hacha. La saca a flote. Qué cosa tan maravillosa cuando uno está en el trabajo con el que Dios lo ha bendecido, en el ministerio con el que Dios lo ha bendecido, y a pesar de nuestros accidentes, a pesar de que suceden o pasan cosas que nosotros no quisimos que sucedieran o pasaran de esa manera, Dios dice, no te preocupes, o sea, vas a seguir adelante. Los dones y el ministerio son cosa irrevocable según la palabra del Señor. Entonces, esta es una evidencia clara que el ministerio de este siervo, el de cortar un palo, el de poner la viga que a él le tocaba, el de limpiar las sillas de tu congregación, el de dedicarte al audio, el de dirigir la alabanza, el de tocar la batería, el piano o el triste triangulito, el de sonreír en la bienvenida, el de limpiar los baños, el de ser el de intendencia, etcétera, etcétera, es un ministerio que Dios ha puesto en tus manos y el cual el Señor te va a ayudar a que puedas llevar a cabo conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Te repito, algo puede pasar. Puede llegar un mal golpe y la cabeza de nuestro ministerio puede caer al río Jordán, como sucedió con la cabeza del hacha. Pero Dios dice, no, no te preocupes. Levántate una vez más y sigue adelante con lo que yo puse en tus manos para bendición de la iglesia. Dios sabía que restituyéndole el hacha, él no se iba a ir a su casa, ni iba a decir, bueno, pues
Ya me salvé de la deuda de aquel que me la prestó, ahora la guardo como tesoro, ya no hago nada y se la llevo íntegra para que no me cobre ni un peso, ¿verdad? No, la Biblia por supuesto que no nos dice que el siervo siguió cortando árboles, pero evidentemente es algo que viene implícito dentro de la devolución del hacha, porque además la tomó, dice el versículo 7, y dijo Eliseo, tómalo, y él extendió la mano y tomó una vez más el palo con la cabeza de hierro que se había hundido en el Jordán. Y él, por supuesto, siguió cortando y siguió haciendo su ministerio para edificación de aquel lugar donde se reunirían todos y donde habitarían en la presencia del Señor, lo mismo que nuestros ministerios. Y quiero terminar con algo maravilloso. La analogía, por supuesto, de cuando nosotros, por cualquier cosa, somos la cabeza del hacha y caemos. Dios nos ha mostrado la cruz, ha echado un palo justamente para nuestro rescate y hacer flotar lo que era imposible, lo que merecía la muerte, ahora pasarlo a vida eterna. Eliseo le pregunta al siervo, ¿dónde cayó? Si hubiera sido a lo mejor como las aguas cristalinas del Caribe, ¿verdad? De Playa del Carmen, de Cancún, pues a lo mejor tan tranquilas, la cabeza del hacha pudo haberse visto, pero estamos hablando de un río corriente, con aguas que caminaban y avanzaban, estando prácticamente en una orilla, puesto que no podemos pensar que la cabeza del hacha voló varios metros o muchos metros para caer en el río Jordán, sino porque estaban en la orilla. Seguramente había lodo, las aguas no eran transparentes, no eran claras, eran corrientes, seguían adelante, es decir, no se veía dónde estaba la cabeza del hacha, no se veía dónde estaba el hierro. Por eso Eliseo pregunta, ¿y dónde cayó? Ahí. Le señala, entonces lanza este palo e hizo flotar el hierro. Y lo mismo pasa muchas veces con nosotros y pasó y seguirá pasando, y el Señor no se cansará de echar en esa profundidad que quizá nadie ve, que quizá nadie ha notado, que estamos en el fondo del río Jordán como un hierro que no puede flotar a causa de nuestros errores, a causa de accidentes, a causa, por supuesto, de un pecado que no quisimos cometer. Estamos en el fondo de un río Jordán que tiene aguas corrientes, que tiene aguas que pueden cubrirnos ante la vista de cualquier ser humano, pero nunca de la vista de Dios. Y el palo que echa para que nosotros volvamos una vez más a flote es la cruz de Jesucristo. Y qué cosa tan sencilla, como dice el versículo 7, que podemos extender la mano y tomarnos de esa cruz. Es algo maravilloso porque en nuestra percepción, incluso espiritual, mal elaborada, si puedo decirlo de alguna manera, nos sentimos en el fondo de ese río sin que podamos ver la mano salvadora del Señor. Muchas veces sabemos que estamos ahí y entendemos, ¿no?, en la lógica que el hierro no flota, pero que hay imposible para Dios. He traído tanto una canción de Elevation Worship que se llama Ruido, o Riddle en inglés, que honestamente la versión en español me gusta muchísimo más. Y hay un par de preguntas que en un recitativo de la canción se formulan. Y una de esas preguntas tiene mucho que ver con el inicio de esta serie de Elías y los profetas de fuego, cuando dice, pregúntale al hombre que fue arrojado sobre Eliseo si hay algo imposible para Dios. Pregúntale a la piedra cubriendo la tumba, ¿qué ocurre cuando Dios se mueve? No, o sea, eso a mí me muestra el verdadero poder de Dios, y yo no puedo pensar que la cabeza de un hacha, el hierro más pesado, en el fondo de un río corriente lleno de lodo, invisible al ojo humano, es nada.
Dios pudo hacer flotar una vez más ese hierro. Qué cosa tan maravillosa. Como puede hacernos a nosotros seguir adelante en nuestro ministerio, en nuestra vida cristiana. Dios ha arrojado ese palo eterno que es la cruz del Calvario. Y mientras nosotros estemos delante de Jesucristo, confiado en Él, no podremos dudar nunca que aunque pudiéramos estar dentro o en el fondo de ese río, hay una diestra de poder y de justicia que nos sostiene. Y esta es una clara analogía. El siervo tenía que seguir cortando árboles y tenía que seguir edificando el lugar de la presencia del Señor. Él tenía que seguir. Y Dios le devuelve lo que pareciera imposible a su mano para continuar la edificación. Esto sucede con nuestra vida cristiana. Dios tiene un propósito para ti, para mí, para cada uno. Escúchalo bien, para cada uno. Si tú crees que no lo tienes, claro que lo tienes y tienes que orar para descubrirlo. Y tienes un propósito en el cual el reino de Dios se está formando en esta tierra y está glorificando su propio nombre. Y entonces, aunque nos sintamos en ese fondo, nosotros, pues evidentemente fuimos incapaces de salir de nuestro pecado, de ganarnos la vida eterna. Tuvo que hacerlo Dios por nosotros. De esta misma manera, nosotros somos incapaces solos de salir a flote. Somos hierro en el fondo de un río. Pero Dios ha echado ese palo, el poder de la cruz de Cristo, para poder rescatarnos, poner el hacha una vez más en nuestras manos, restaurar nuestra vida cristiana, restaurar nuestro ministerio, restaurar nuestro corazón y seguir adelante para cortar vigas y edificar el lugar donde va a ser glorificado el nombre de Dios, es decir, nuestro ministerio. Qué cosa tan maravillosa. 7 versículos que pareciera que no tienen nada más allá. Dios no se equivoca en poner cada acento y cada punto en su propia palabra. Algo te tienes que preguntar cada vez que veas la Biblia y digas, ¿y esto qué? Hay algo, hermano, hermana, familia. Hay algo ahí adentro que trae una enseñanza maravillosa. ¿Es confrontador? Sí, muchas veces sí. Nos comparamos a veces con la iglesia primitiva y pues sí. Pastor Jesse decía, la iglesia primitiva, la iglesia que tuvo siempre más poder, la más poderosa. Y no porque tuvieran algo distinto a lo que nosotros tenemos ahora, al contrario, nosotros tenemos más elementos y más herramientas en la palabra completa del Señor que lo que pudieron tener hace miles de años. Y aún así no llegamos ni estamos cerca de ser la iglesia más poderosa. Pero Dios ha arrojado la cruz, ha arrojado al río ese madero, el cual ha sido la victoria a través de Jesucristo para cada uno de nosotros. Tomémoslo, porque a pesar de que seamos ese hierro en el fondo del Jordán, no hay nada imposible para Dios. Vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que aún en las pequeñas cosas, en lo que pareciera pequeño dentro de tu reino, dentro de nuestra congregación, dentro de lo que hacemos en nuestros lugares de reunión, en realidad no lo es. Porque cada elemento sirve para edificar a tu iglesia. Desde lo que está oculto para la vista de cada congregante y muchas veces para la vista de incluso líderes y pastores, tú has determinado que se lleve a cabo, porque sin ese pequeño detalle tu obra sería inconclusa, sería incompleta. Te damos gracias, Señor, porque tú nos haces ver que tenemos valor, que hay un madero, un palo que has arrojado a este río de aguas profundas, turbias, sucias, Señor, del cual tú nos harás flotar una vez más, porque no hay nada imposible para ti a través de la sangre de Jesucristo y el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque tú has ideado un plan perfecto desde hace miles de años y que nos lo muestras en cada texto de tu palabra y que podemos compararlo incluso con la actualidad. Y muchas veces, y lamentablemente con vergüenza, porque estamos muy lejos de ser una iglesia a veces con poder, de ser cristianos poderosos en tu nombre, edificados verdaderamente por tu Espíritu Santo y mostrando cómo somos verdaderamente hijos tuyos, ese poder y esa autoridad que Jesucristo nos ha delegado, por tu voluntad, Señor, no porque lo merezcamos.
Así que, Señor, hoy nosotros nos tomamos de ese palo, nos tomamos de ese madero una vez más, Señor, y queremos que esa hacha vuelva a nuestra mano para seguir edificando a tu iglesia, seguir construyendo el lugar donde nosotros exaltaremos tu nombre. Sabemos que tenemos ya morada preparada por Jesucristo para hacerlo por la eternidad, pero nada nos impide, gracias a tu misericordia, el hacerlo desde esta tierra y desde esta vida. Damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, familia. Pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Paz y gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo y nos estamos viendo. Bye, bye.